Pardeamiento enzimático de la palta. ¿Sabes por qué la palta se pone de color café oscuro después de ser molida? Si tu respuesta es no, en este video te explicaremos el proceso. El pardeamiento enzimático es el proceso por el cual las propiedades sensoriales, ya sean color, sabor, olor y textura de las frutas y verduras, cambian. Se le reconoce debido a su color café gracias a diversas reacciones químicas. Ocurre una reacción de oxidación y esto es por la enzima presente en las frutas y verduras llamadas polifenol oxidasa. Esta actúa sobre sustratos como los polifenoles que dan como resultado las quinonas, que se polimerizan produciendo el color marrón en los alimentos. Algunos de estos alimentos son la manzana, el plátano, la lechuga, la palta, entre otras. Para que el pardeamiento enzimático ocurra, debe existir algunos factores: presencia de oxígeno, temperatura ambiente, presencia de un corte para romper la estructura celular, alta relación superficie-volumen, pH neutro y además si la fruta o verdura tiene un golpe, el pardeamiento se va a producir más rápido. El pardeamiento enzimático se puede controlar mediante varios procesos como el escalado, bajas temperaturas, inhibidores químicos tales como sulfitos, pH ácido o básico, disminuir su actividad de agua, una baja relación superficie-volumen y excluir el oxígeno. Objetivo general: identificar cómo se lleva a cabo el pardeamiento enzimático con diferentes factores. Los objetivos específicos son examinar cómo afecta la temperatura, el pH ácido, el factor superficie-volumen y la ausencia y presencia de oxígeno en la palta. En el primer experimento mediremos el factor superficie-volumen con exposición al oxígeno. Para esto usaremos una palta. La palta se dividirá en dos, una mitad se dejará entera y la otra molida. La mitad entera tendrá una baja superficie-volumen y la mitad molida tendrá una alta superficie-volumen. Factores presentes en este experimento. Superficie-volumen. Como explicamos anteriormente, la mitad molida tendrá una alta superficie-volumen y la mitad entera una baja superficie-volumen. Ambas mitades se expondrán al oxígeno, a temperatura ambiente aproximadamente 34 grados Celsius, con un pH neutro, y la palta presenta un corte, por lo que habrá presencia de este. El experimento lo vamos a medir a la primera, a la segunda y a la 10ª hora de exposición al oxígeno. Observamos las dos mitades de la palta a 1 hora del experimento y ya se ven afectadas por la acción de la polifenol oxidasa. Podemos notar que la mitad de la palta molida está verde aún, pero con unos pocos pigmentos color café. Y la mitad entera está casi igual que al comienzo. A las 2 horas de exposición al oxígeno, la palta molida está completamente de color café, casi no se nota el color verde. Mientras que la mitad entera se ve de un color café menos intenso que la palta molida. A las 10 horas del experimento podemos observar que la mitad entera tiene un color café oscuro y la palta molida tuvo una alta acción de la polifenol oxidasa, ya que se puso de un color café muy oscuro, casi negro. En esta imagen podemos observar cómo la mitad entera de baja superficie-volumen tiene muchos pigmentos color café, pero aún se puede observar el color amarillo de fondo. En cambio, la palta con alta superficie-volumen, o sea, la palta molida, está completamente café oscuro por acción de la polifenol oxidasa. En el experimento 2 vamos a medir la palta a diferentes temperaturas y sin presencia de oxígeno. En este experimento usaremos una palta y papel alusa. En primer lugar, partimos una palta, la envolvemos en papel alusa y la dejamos reposar. Los factores presentes en este experimento son la ausencia de oxígeno, la presencia de un corte, la presencia de un golpe en la parte inferior de la palta, un pH neutro y temperatura ambiente y temperatura baja. Al comenzar el experimento, dejamos la mitad de una palta a temperatura ambiente sin exposición al oxígeno, mientras que la otra mitad la dejamos a temperatura baja, es decir, en el refrigerador sin exposición al oxígeno. A la primera hora podemos observar que la palta a temperatura ambiente tiene el mismo color que al comienzo, pero se comienza a notar el golpe en la parte inferior. La palta con temperatura baja está igual que la mitad a temperatura ambiente, solo que el golpe es menos notorio. Luego observamos la mitad de palta a temperatura baja a 2 horas sin exposición al oxígeno, y sigue igual que al comienzo, pero la mitad a temperatura ambiente comienza a tener cambios en su pigmento. Observamos luego a 10 horas sin exposición al oxígeno la palta a temperatura ambiente. Se puede observar claramente el golpe en la parte inferior. Lo mismo que ocurre con la palta a temperatura baja, pero se encuentra en mejor estado que la mitad a temperatura ambiente. En el experimento 3 vamos a medir cómo afecta el pH ácido a temperatura ambiente y a temperatura baja con una alta superficie-volumen. Utilizaremos una palta y un limón que será usado como ácido. Comenzamos dividiendo la palta, la trituramos, añadimos jugo de limón, mezclamos y dejamos reposar.
Los factores presentes en este experimento son pH ácido, que es brindado por el limón, una presencia de corte, alta superficie y volumen, ya que ambas mitades están molidas, y mediremos a temperatura baja y a temperatura ambiente. Comenzamos el experimento dejando cada palta en su respectiva temperatura. Podemos observar una hora después cambios notables en el color de la mitad que está expuesta a oxígeno y a temperatura ambiente. La mitad que está en el refrigerador sigue intacta. Luego observamos a las 2 horas después, donde se muestra que a temperatura ambiente tiene un cambio notorio en su color debido a la exposición al oxígeno, y la mitad a temperatura baja sigue igual que al comienzo. Observamos a las 10 horas después del comienzo del experimento que la palta a temperatura baja aún mantiene el color inicial. Al contrario, la palta a temperatura ambiente se encuentra de color marrón en la superficie con una alta actividad de la polifenol oxidasa. Resultados y discusión. En el experimento 1, relación superficie-volumen y exposición al oxígeno. Resultados obtenidos son similares a los obtenidos en otro estudio experimental de pardeamiento enzimático en palta, respecto a la actividad enzimática y cómo los factores a los que se expusieron las muestras de palta afectan en el pardeamiento y su desarrollo, confirmando entre sus resultados que al interaccionar la palta con el oxígeno, la actividad enzimática es más alta que en ausencia de este, por lo que el pardeamiento es más rápido y sensorialmente más notorio en presencia de oxígeno. Experimento 2. Diferencia de temperatura y ausencia de oxígeno. Los resultados obtenidos coinciden y confirman el estudio, donde se sostiene que la temperatura baja y la ausencia de oxígeno permiten una mejor conservación y atrasa el pardeamiento enzimático en la palta, debido a la activación tardía de la enzima polifenol oxidasa. Experimento 3. pH ácido, temperatura ambiente baja. El pH ácido del limón y la baja temperatura permitieron que la muestra de palta bajo esas condiciones se mantuviera de mejor manera y presentara características sensoriales favorables debido a la baja actividad enzimática que dichas condiciones proporcionan, acidez y la baja temperatura, lo cual podemos encontrar también en material de estudio relacionado a pardeamiento enzimático, donde los resultados explican cómo afecta la temperatura y el pH en el deterioro de un alimento y sostiene que el ácido ascórbico presente en el limón no actúa directamente sobre la enzima, pero sí actúa retrasando el pardeamiento. Conclusiones. Gracias a los experimentos realizados con la palta, podemos concluir que ésta necesariamente requiere de un corte para que la enzima polifenol oxidasa actúe. Por otra parte, esta presenta una mayor actividad a una alta relación superficie-volumen, es decir, cuando la palta está molida, ya que este es un factor importante para que la enzima actúe. La ausencia de oxígeno determina la actividad de la enzima, ya que la inhibe, por lo que necesitamos la presencia de esta para que exista el pardeamiento. Cuando la palta fue sometida a temperaturas bajas, pudimos observar que ésta tuvo un pardeamiento en menor medida a la que estaba a temperatura ambiente. Esto es debido a que se inactiva parcialmente la actividad de la enzima polifenol oxidasa. Por otro lado, en presencia de jugo de limón, puede actuar inicialmente reduciendo la actividad de la enzima, ya que existe un pH ácido y para que ésta pueda actuar se necesita un pH neutro, pero igualmente ejerce acción sobre la palta. Estos fueron los 5 factores que pusimos a prueba en los experimentos que realizamos, en la cual ratificamos en las condiciones que actúa la enzima polifenol oxidasa. Esta necesita necesariamente de un corte, una alta relación superficie-volumen, la presencia absoluta de oxígeno, temperatura ambiente, ya que a una alta o baja de esta la puede inhibir. Y por último, se requiere un pH neutro, ya que adicionar el jugo de limón ocasiona un retardo en el pardeamiento. Asimismo, actuaría un pH alcalino en esta. Por lo tanto, ya sabes cuáles son las mejores circunstancias para alargar la vida útil de la palta cuando lo necesites.